David, en la charla anterior hemos estado hablando de Jesús y ha quedado claro que fue un hombre real, que existió, formó parte de la historia, pero era más que un simple hombre, era también Dios. Vimos también que era un gran maestro, pero no un maestro cualquiera. Fue realmente único, porque no solo enseñaba acerca de Dios, sino que, al igual que Dios, podía incluso perdonar pecados. Ahora yo quisiera que discutiéramos acerca de su muerte, porque todos sabemos que Jesús murió. El asunto es cómo murió Jesús, por qué, qué tuvo que ver Dios en todo esto de la muerte de Jesús y qué importancia tiene esto para el cristiano. En fin, bien. Vamos a empezar por cómo murió Jesús. Bueno, mira, Jesús murió, como se sabe, por crucifixión, cuando tenía unos 33 años. En el relato que el evangelista Lucas nos da de este terrible acontecimiento en su evangelio, leemos una afirmación muy sencilla. Dice, cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. En aquellos tiempos los romanos tenían una de las formas más bárbaras de ejecutar a las personas. Los ataban o los clavaban a una cruz de madera y los colgaban bajo el sol, de tal manera que después de una horrible experiencia espantosamente dolorosa, la víctima acababa muriendo asfixiada o por un paro cardíaco. Y esta fue precisamente la manera en que Jesús murió. ¿Por qué? ¿Por qué murió Jesús? Pues según a quien le pregunte, daría distintas respuestas. Si le preguntaras a los romanos por qué murió Jesús, ellos habrían señalado algunas razones políticas. Si le preguntaras a los líderes judíos de la época, dirían que fue debido a razones religiosas, porque Jesús afirmaba que Él era Dios. Pero cuando examinamos la Biblia, descubrimos el hecho asombroso de que fue el propósito de Dios que Él muriera. Esto fue predicho en el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, ¿no? Y esta fue la razón por la que Pablo, el apóstol, posteriormente escribió en el Nuevo Testamento lo siguiente. En 1 Corintios 15:3 dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, ¿Él murió en lugar de otros? Claro, porque Él no había hecho nada malo por sí mismo, sino que murió por el mal que otros habían hecho. Él mismo no merecía ningún castigo. De hecho, el apóstol Pedro, al escribir respecto de Jesús, dijo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Después de todo, Él era el Hijo de Dios y era perfecto. Sin embargo, cuando Jesús murió en la cruz, cargó con el castigo de otros. Murió en lugar de ellos. Y todo esto, como hemos dicho, era el plan de Dios. Pedro, al cual he citado anteriormente, comentando el hecho de que unos hombres malvados habían asesinado a Jesús y de que el propósito de Dios era que Él muriera, dijo, y debes leerlo en Hechos capítulo 2, versículo 23, fíjate qué cosa tan tremenda. Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. A mí me surge la duda de ¿por qué planeó Dios crucificar a Jesús, matar a Jesús? Ya, bueno, esto plantea previamente otra pregunta, ¿no? Y es ¿por qué planeó Dios salvar a otros por la muerte de Jesús, por la muerte de su propio Hijo? Y para responder a estas preguntas tenemos que recordar una serie de cosas sobre Dios y sobre nosotros. Lo primero es que Dios es un Dios santo, absolutamente puro y sin mancha, y por lo tanto no puede tolerar ninguna maldad. El profeta Habacuc, y eso se encuentra en el Antiguo Testamento, describió a Dios de esta manera. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Por otro lado, Dios también es justo y por lo tanto debe actuar de manera justa. Él tiene que castigar la maldad. Y ahí es donde aparece nuestro problema, porque nosotros somos los que hemos hecho lo malo. Nosotros somos los culpables. Nosotros somos los que merecemos ser castigados por Dios. Entonces, Él tomó nuestro castigo. Claro, eso es lo realmente asombroso, ¿no? Que Dios, en el mayor acto de amor que se ha realizado jamás,
dijo que Él cargaría el pecado del hombre, la maldad del hombre. ¿Y cómo hizo Dios esto? Pues castigando a su propio Hijo, castigando a Jesús. Así que Jesús cargó este castigo en lugar de otros. Él sufrió la ira de Dios por el pecado del hombre. Él tomó el castigo que pertenecía a su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Pues aquellos que se vuelven a Él y confían en Él. Fíjate la manera en que el apóstol Pablo escribió sobre esto, cuando escribe a los creyentes que vivían en un lugar que se llamaba Corinto, en aquella ciudad, dijo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y también el mismo Pablo, al escribir sobre Jesús, unas líneas más adelante, declara lo siguiente, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ten en cuenta que cuando alguien confía en Jesús y solo en Él, y se convierte por lo tanto en un seguidor suyo, Dios le perdona todos sus pecados, porque en la cruz Jesús ha cargado el castigo del pecado al completo. Entonces debemos entender que la cruz es el aspecto quizás más importante, esencial del cristianismo. Claro, la cruz está en el corazón mismo del cristianismo. Sin la cruz, el cristianismo sería como cualquier otra religión en el mundo. Simplemente sería un conjunto de enseñanzas y de patrones morales. Pero es la cruz de Jesús lo que le da al cristianismo su posición única. Porque es por medio de la cruz que Dios trata con el pecado y ofrece a los hombres, personas como tú y como yo, les ofrece su perdón. Nos capacita para ser cambiados, para vivir de manera que le agradamos a Él. Así que hemos acabado el número 8.